Finalmente, ayer, domingo 4 de julio, se instaló, pese a que fue inicialmente bastante complejo, el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Cuáles son las expectativas que se tiene? ¿Qué balance se puede hacer de esa primera jornada? Y sobre todo pensando en lo que viene hacia adelante, las primeras misiones, el reglamento. Bueno, son muchos los temas por abordar que conversaremos junto a Daniel Mansoy, académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Un gusto estar aquí contigo. Igualmente, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué le pareció lo que vimos ayer en esa maratónica jornada que pensamos que iba a durar un par de horas y finalmente se extendió prácticamente todo el día? A ver, por un lado, yo creo que nadie se sorprende con lo que voy a decir, pero hubo episodios muy lamentables o muy poco felices, ¿no? La suspensión que hubo de la instalación de la convención en un primer momento, lo que pasó con el himno nacional también, ¿no? Y en fin, había una orquesta juvenil tocando y no hubo demasiado respeto ni por el himno ni por las personas que lo estaban, que lo estaban ejecutando, la manera en que se encaró a algunos convencionales a la secretaria del Tricel, que estaba ahí simplemente oficiando como funcionaria administrativa que tenía que dar alguna continuidad a este proceso. Yo creo que todo eso, por supuesto, fue muy lamentable. Y al mismo tiempo, por supuesto, rescato lo que hizo Carmen Gloria Valladares ayer, la secretaria del Tricel, que con mucho temple logró poner, digamos, calma en esto, y logró que se instalara la convención, que era el gran desafío ayer. Yo creo que no fue un día para celebrar, digamos. Yo no creo que haya sido una gran señal. Me parece muy bueno que se haya podido instalar, pero fíjate que estamos celebrando lo mínimo. O sea, si es que celebramos que, bueno, pudieron jurar o prometer, como cada uno hubiera querido, si estamos celebrando solo eso, la verdad es que el estándar es bien bajo. Yo entiendo que eso ya es bueno porque el riesgo de que no se hiciera en un minuto se pensó que no se iba a poder hacer si es que algunos convencionales no volvían a la ceremonia, pero en fin, se espera muchísimo más, todos los chilenos esperamos muchísimo más de esta convención que ese mínimo gesto. Y después, bueno, en la elección del presidente y el vicepresidente de la convención ocurrió más o menos lo que uno podía esperar, digamos, que iba a ocurrir. Una derecha muy aislada, digamos, sin ninguna gana de incidir políticamente más allá de lo testimonial, y la centroizquierda articulada allí donde está el polo hoy día de sus grandes mayorías, o de su mayoría en la convención, por decirlo así, ¿no? Antes de volver a los temas de forma en los incidentes que se produjeron, respecto a esto, la votación, ¿hubo algo que llamara la atención? Por ejemplo, el Frente Amplio votando no en conjunto con el Partido Comunista en un inicio. Los independientes no neutrales trataron de también actuar en conjunto y bueno, tal como mencionaba la derecha, en un bloque, de alguna manera aislado, no tratando de llegar a consenso o de ir marcando o de ir rompiendo esa línea divisoria quizá, que Sí, no les permitió ni llegar al tercio. sí, no, en la izquierda muy interesante porque el Frente Amplio estuvo más operando ayer con el Partido Socialista y el PC por la lista del pueblo, y ahí hay un eje, ¿no? Hay un eje que puede terminar distinguiendo estos dos mundos. Es imposible saber hoy día si esto va a tener consecuencias profundas o no, digamos, pero uno ve hoy día al Frente Amplio, o aparte del Frente Amplio, al menos mucho más cómodo con el Partido Socialista que con la lógica del Partido Comunista. La paradoja es que en 2 semanas más hay una primaria donde el Frente Amplio va con el Partido Comunista. Y en el caso de la derecha, yo me acordé mucho ayer de Jaime Guzmán en el año 90, ¿no? Jaime Guzmán en el año 90 tenía 3 votos en el Senado, era el de él y Eugenio Cantuarias y Beltrán Urenda. La presidencia del Senado en principio iba para la derecha porque tenía mayoría, y Jaime Guzmán dio vuelta a esa elección, ¿no? Y la derecha votó, perdón, la UDI votó por Gabriel Valdés, que yo creo que fue una buena decisión, muy criticada en ese minuto en la propia derecha. Y claro, yo eché de menos algún sentido táctico un poquito más astuto en la derecha ayer de decir, bueno, no tenemos los votos, no los vamos a tener, digamos, o sea, ninguna posibilidad de tener, no tenemos ni siquiera el tercio, la mitad, digamos, por ningún lado, de apoyar a alguien que fuera más cercano a sus ideas, con quien, digamos, pudiera trabajar de algún modo y pudiera generar, digamos, algún tipo de hecho político, ¿no? Y yo creo que si es que esa va a ser la actitud de la derecha en la convención, simplemente marcar su punto testimonial de manera unitaria constantemente, bueno, está condenada a ir a pegarse contra un muro. No, considerando que además al otro sector prácticamente le alcanza para hacer casi cualquier cosa. Quizá podrían haber, esperaban algunos, haber apoyado a Patricia Pulitzer, por ejemplo, haber tratado de ir tendiendo puentes de inmediato con otros sectores que pudieran ser o más cercanos o al menos no tan lejanos, en vez A de mí, quedarse en su mundo, digamos. a mí me habría parecido más inteligente eso. Entiendo que se quiso dar una señal de unidad ayer, que supongo que también es importante, ¿no? Porque es verdad que la derecha no tiene el tercio, pero también es verdad que las izquierdas, por llamarlas así, o las distintas listas independientes, digamos, que son todas de algún modo más cercanas a la izquierda, en cualquier caso no parece que sean
de derecha en ningún caso, pero claro, tampoco van a tener mucha facilidad para articularse porque hay muchas sensibilidades distintas, y es verdad que si tú tienes un bloque, digamos, de 35, 36 votos, puedes pesar, pero se requiere mucha más habilidad de la que tuvo ayer la derecha, creo yo. Bueno, y en el caso del Frente Amplio dice, bueno, se sienten pareciera ser más cercanos al Partido Socialista. ¿Puede marcar en algo eso también lo que se está viviendo en la primaria? Si bien van el Frente Amplio con el Partido Comunista, uno ve que poco a poco se han comenzado a diferenciar, y tienen que diferenciarse los candidatos para que la gente pueda elegir uno por otro. Quizá en el candidato Boric una opción un poquito más abierta, un poco más pragmático de lo que en general son los comunistas, tratando de desmarcarse quizá de eso. Sí, yo creo, pero en fin, yo puedo estar equivocado en esto, pero a mí me parece que es un error histórico el que hizo el Frente Amplio en ir a una primaria con el PC, excluyendo ellos mismos a Paula Narváez de esa primaria, que hubiera sido una primaria mucho más amplia en vistas a la unidad de la izquierda, porque el Partido Comunista tiene una vocación de cooptación y una vocación hegemónica que es muy fuerte, y que yo creo que no se condice bien con la tradición a la que pertenece Gabriel Boric ni a la que pertenece RD, y yo creo que esas fisuras se van a notar cada vez más. Ahora, en la constituyente hay espacio para hacer eso, porque hay espacio para hacer eso porque la centro izquierda fuera del PS virtualmente no existe, ¿no? O no existe articuladamente, uno podría decir que existen independientes no neutrales, pero no existe ni la DC ni el PPD con consistencia, tienes muy pocos constituyentes. Y en la presidencial, por supuesto, hay una candidata que hoy día, que no es candidata oficial todavía, pero todos sabemos que está jugando a eso, que es Yanna Proboste, y por tanto en la presidencial ahí ese mundo sí tiene un papel que jugar o sí tiene algo que decir. Pero la constituyente yo creo que ayer fue una señal de que el Frente Amplio se siente mucho más cómodo trabajando con los constituyentes del PS que en la lógica del PC, que tiene una lógica, ojo, pero también es interesante mirarlo, ¿no? La lógica del PC es más rupturista, es más de presionar al sistema. El PC nunca creyó en este proceso, no firmó el acuerdo del 15 de noviembre y por tanto me parece que los propósitos del mundo PS Frente Amplio y del PC respecto a este proceso también son distintos y eso se va a notar en el camino, sin duda. Bueno, no solo no se sumaron al acuerdo, sino que rechazaron la reforma constitucional también que permitió que se pudiera dar paso al proceso. Tuvieron Efectivamente. varias oportunidades en las que mantuvieron la misma postura, me refiero. Efectivamente, y por tanto, la adhesión del PC a este proceso, a mi juicio, es más bien instrumental o es más bien estratégica. En cambio, Gabriel Boric y RD firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, están comprometidos, digamos, moral y políticamente con ello. Y eso puede marcar una diferencia en la medida en que en esta convención existe la tentación de arrogarse prerrogativas que no tiene o ir un poco más allá de lo que yo entiendo que debería ser. Y claro, como el PC no se siente vinculado por esas normas, por supuesto tiene mucho menos escrúpulos para jugar ese juego, ¿no? Ahora, volviendo a lo que ocurrió ayer en la primera jornada, ¿qué le parece un ambiente que pareciera que se vio, que primó, un ambiente de asambleísmo? Sí, primero un ambiente, ahora puede ser que sea el primer día y no hay que quedarse quizás con esta primera imagen porque el trabajo puede cambiar, ¿no? Y también las instituciones tienen un papel moderador, ¿no? Cuando las personas están adentro y pueden votar y juegan un papel, las instituciones como que obligan de algún modo a moderar a los actores, ¿no? Pero lo que vimos ayer, bueno, los chilenos esperamos de este grupo de 155 personas que redacten una nueva constitución, que tengan la madurez necesaria para ello, que puedan llegar a los acuerdos, que se puedan entender. Y ojo, en muy poco tiempo la exigencia que los chilenos tenemos con la clase política, que es de una severidad intransigente, ¿no? A los políticos les dejamos pasar muy pocas cosas. Bueno, la convención con el tiempo le va a pasar lo mismo, porque la novedad se va a acabar, esto va a entrar en una rutina de comisiones, de audiciones, de audiencias, digamos, de trabajo muy técnico burocrático, y por tanto la exigencia de la ciudadanía con la convención tiene que ser análoga a la exigencia que tenemos con los políticos, ¿no? Que es básicamente hagan la pega para la cual fueron elegidos, no peleen por lesera, lleguen a acuerdos cuando hay que llegar a acuerdos, no se bloqueen ni caigan en infantilismo absurdo. Y yo creo que eso la convención todavía puede girar a cuenta de una legitimidad elevada que tiene, sin ninguna duda. Pero eso no va a durar 9 meses ni 12 meses, ¿no? Sino que la ciudadanía en algún minuto va a empezar a exigirles como le exige a todos los políticos, porque por más que les pese, los convencionales se convirtieron en representantes políticos y como representantes tienen que cumplir con esos deberes. Bueno, justamente ahí, en ese ambiente, fue el rol muy relevante que usted ya mencionaba antes, que cumplió la relatora del Tricel, Carmen Gloria Valladares, que además dice harto en realidad que ella haya tenido un rol tan destacado. Se suponía que debería haber sido algo quizá un poco más protocolar de lo que fue. Se le atribuye, en el fondo, gran parte del mérito de que se haya logrado terminar esa jornada.
y bueno, y ella no va a estar en las próximas, ya cumplió su rol. ¿Qué No le va a estar en pareció? las próximas, pero a ver, el rol de ella yo creo que fue fundamental, porque puso pausa, puso temple, puso calma, en un minuto en el que uno podía pensar que esto iba para cualquier lado, ¿no? Yo creo que dio un ejemplo, ¿no? De cómo se resuelven los problemas en democracia institucionalmente. No se resuelven gritando, no se resuelven en la calle, no se resuelven con vociferaciones, se resuelven con sentido republicano de cuidar las instituciones, cuidar las formas y respetarlos a todos, ¿no? Ella no fue respetada, ¿no? A ella le gritaron en la cara, digamos, la trataron de un modo que a mí me pareció completamente improcedente, pero ella, bueno, dijo, aquí está la República, esto es demasiado importante, no estoy yo para darme gustitos aquí, por tanto, voy a hacer pasar la institución antes. Y eso es lo que esperamos de todos los convencionales, en el fondo, ¿no? Y en ese sentido, yo ayer di un ejemplo, de un símbolo, por decirlo así, de una clase de lo que tiene que ser esto, ¿no? Ahora, naturalmente, la legitimidad se traspasó a la mesa de la convención, que no existía hasta antes, y que por eso que era tan delicado, ¿no? Que ahora existe, y por tanto la mesa de la convención tiene esa responsabilidad. Como la mesa de la convención fue elegida por la mayoría de la convención, uno puede esperar que eso también tenga un efecto moderador sobre los más agitados. Eh, ¿Qué podemos esperar de la mesa? Porque por un lado tiene una mayoría bien importante, era la forma en cómo tenía que ser elegido, pero de alguna u otra manera han surgido inquietudes respecto a cuán ecuánimes o cuán respetuosos de la institucionalidad van a ser en cuanto a que, si uno escuchaba las primeras declaraciones, por ejemplo, de la presidenta, ella marcaba una hoja de ruta bien clara respecto a lo que tenían que lograr, siendo que para algunos, Carlos Peña entre ellos, debería ser supuestamente todo eso en materia a debatir. Eh, una cosa es decir, vamos a buscar cambios y otra cosa es decir cuáles son los cambios que vamos a buscar y vamos a encontrar en el fondo. Si hay una voluntad, digamos, de un sector y que además es mayoritario en la convención, ¿no? De hacer cambios muy profundos. Yo no estoy de acuerdo con esa retórica, no porque crea que, no porque no crea que tienen que haber cambios, pero a mí, por ejemplo, la frase o la fórmula que ella empleó mucho, que fue refundar Chile, digamos, uno la puede leer de muchos modos, en todo caso, ya hay lecturas más radicales o más benevolentes, pero una expresión que a mí no me gusta, ¿no? Yo no creo que los países puedan refundarse y en todo caso cuando se refundan son experimentos que terminan mal. Hay que hacer cambios, ya hay mucho anhelo y muchas demandas sociales, sin ninguna duda, las refundaciones suelen terminar mal. Yo me alejaría de esa retórica, digamos, tan de, no solo de hoja en blanco jurídica, por decirlo así, sino que o sea, de atribuirle un poder taumatúrgico a una constitución como si un texto constitucional pudiera efectivamente refundar un país. Y lo que hay que hacer aquí, por supuesto, es cambiar muchas cosas, pero preservando las muchas cosas buenas que hay, ¿no? Y yo creo que la retórica de la refundación pierde de vista ese equilibrio. ¿Cómo se van a comportar las fuerzas que están adentro de modo de articular todo esto? No lo sé. ¿Qué tan programático ese discurso, qué tan simplemente simbólico de un momento es? Porque efectivamente una mujer mapuche en la presidencia de la Convención Constituyente es importante y uno puede entenderlo en esa línea, pero naturalmente que son gestos que si uno se los toma, digamos, literalmente, pueden ser preocupantes, ¿no? Yo no creo que ninguna convención constitucional tenga nunca el poder de refundar nada, porque no creo que los países puedan refundarse así mediante constituciones, ¿no? Y el carácter plurinacional también fue algo que ella mencionó muchas veces. Sí, pero eso ya está inscrito, fíjate yo. En fin, uno puede ser más o menos crítico de eso y hay muchas maneras en las que eso se traduce. Pero fíjate que esto ya, y esto estoy simplemente describiendo, ¿no? Desde el minuto en que la convención tuvo escaños reservados para pueblos originarios, esa decisión fue la decisión fundamental donde ya se aceptó, no sé si llamarlo plurinacionalidad, pero ya, Nacional o pluricultural, claro. Ahí hay claro, una pero distinción respecto a si vamos a ser varias naciones y van a ser totalmente autónomos, independientes, o bien van a ser reconocidos. por eso digo que Con la ya en esa implicancia. decisión ya iba en esa dirección y ahora, naturalmente, ¿qué significa eso materialmente y jurídicamente? Una discusión que está abierta, digamos, porque una cosa es un reconocimiento constitucional que lleva muchos años pendiente y otra cosa va a ser grados de autonomía, pero ¿a quiénes? ¿Qué grados de autonomía son compatibles con la soberanía nacional? ¿Cuáles no? Es toda una discusión técnica que tiene que ir mucho más allá de lo simbólico. Yo creo que estamos todavía muy en el orden de lo simbólico y es normal porque estamos partiendo, pero claro, eso quiere decir muchas cosas después, ¿no? Otra de las declaraciones que ella ha hecho posteriormente es que no le parece democrática la norma del quórum de los 2/3, van a buscar modificar o incidir en eso. Que le parece también como primeras señales, además de que van a tratar de empujar esta liberación de los llamados presos de la revuelta. Sí, a mí todo eso me parece preocupante porque creo que aquí entramos, digamos, tú eres cientista político, Álvaro, puede entenderlo en un tema así como de sistemas políticos, ¿no? Los sistemas políticos intentan
definir y delimitar muy claramente las funciones de cada órgano para evitar choques y evitar crisis, ¿no? Y la relación entre los órganos están súper reguladas, dónde qué puedes hacer tú, dónde puedes tocar tú y dónde no. Aquí hicimos un invento, ¿no? Que probablemente no tenemos otra salida, que injertamos en un sistema político una convención constituyente. La Pero única manera de trataron que de esto ponerle todos esos bordes de la reforma constitucional. O sea, de hecho fue un tema que se preocuparon de dejarlo bien fue un tema establecido. importante. Y la única manera de que esto salga bien es que todos los órganos, los poderes constituidos y los poderes constituyentes, o sea, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, y la convención, respeten escrupulosamente esos bordes y no intenten saltarlos. Que no intenten saltarlos ni de modo simbólico, ni de modo real, ni que presionen para saltárselos. Son los bordes que tenemos. Si no nos atenemos a esas reglas, toda la legitimidad del proceso corre riesgo. Por tanto, yo diría, usted puede estar personalmente en desacuerdo con los dos tercios, tiene todo el derecho, ¿no? Pero en cuanto constituyente tiene que ceñirse a ella, esas son las reglas con las que tiene que jugar. Lo mismo me pasa con la demanda por los presos de la revuelta, que por supuesto cada constituyente por separado tiene derecho a tener su opinión respecto de eso, ¿no? Pero si la convención, en cuanto convención, empieza a operar en esa línea, yo creo que está intentando jugar un juego que no le corresponde y además, lo voy a decir así, perdiendo tiempo. El tiempo es realmente muy poco, son 9 meses, no es nada. Puede ser prorrogable por 3, que no es mucho más, son 12 meses. Si la convención se dedica a hacer puntos políticos, en vez de a redactar una nueva constitución, no le va a alcanzar el tiempo y vamos a quedar con un problema al final, ¿no? De qué hacemos si es que el tiempo no le alcanza. Yo no creo que el Congreso vaya a estar muy dispuesto a darle mucho más tiempo. ¿Qué le parece en términos simbólicos que la presidenta finalmente haya sido una mujer y mapuche? Sí, fue la manera, o sea, yo creo que simbólicamente es muy importante por muchos motivos, pese a que, como te decía antes, yo creo que venía inscrito esto en la decisión de haber incluido escaños reservados para los pueblos originarios. Y naturalmente es una decisión con mucho peso simbólico que la izquierda hizo valer, digamos, eh, 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 y fue muy importante en ese sentido, ¿no? Ahora, hay que ver naturalmente, más allá de lo simbólico, cómo lo hace ella justamente para liderar esto y cómo se convierte en un actor político que puede ser objeto de crítica y de elogios, pero en cuanto a actor político, ¿no? Ella goza hoy día de mucha legitimidad y está muy bien que goce de ella, pero el punto es cómo la administra de aquí en adelante. Ahora, finalmente, y en paralelo, tenemos al Congreso que ha pasado a un segundo plano, porque por supuesto están todos los ojos puestos en la convención. Hay muchos temas que están pendientes, reformas que tienen que ir aprobando, y en medio de eso, anuncios de acusación constitucional contra el ministro de Educación, también interpelación contra el ministro de Salud. ¿Qué le parece? ¿Qué viabilidad tienen iniciativas como esas? ¿Y qué tan conveniente es que la presenten ahora en estos momentos? Me parece a mí que la interpelación a mí no me parece algo grave, puede ser usada políticamente sin duda, pero en fin, que un ministro vaya a responder preguntas a los parlamentarios, digamos, no es nada extraordinario. Yo creo que uno debería bajarle, en el fondo, bajarle la gravedad a la interpelación, ¿no? La interpelación es un modo que tiene el Congreso hacerle preguntas a un ministro y me parece muy bien. La acusación constitucional contra el ministro Figueroa para que los niños vuelvan, porque por su insistencia en que los niños vuelvan a clase, me parece no solo improcedente en términos doctrinarios, por decirlo así, porque creo que el ministro está haciendo su pega y creo que la está haciendo bien y es lo que tiene que hacer, ¿no? Me parece improcedente también en términos políticos. La oposición ha presentado muchas acusaciones constitucionales, solo una de ellas ha tenido éxito. Me parece que no hay agua en la piscina para que prospere y yo creo que es una oposición que en el Congreso está intentando hacer algo para existir, porque le está costando mucho existir, el protagonismo se lo va a llevar la convención, pero no creo que tenga mucho destino tampoco. Simplemente llamo la atención sobre lo extraño que es que la izquierda, cuyo acento en los últimos años ha estado puesto precisamente en la educación, esté dispuesta a acusar constitucionalmente a un ministro cuya única voluntad ha sido que los alumnos vuelvan a clase. Puede haber cometido errores en eso sin ninguna duda y de seguro lo ha cometido y muchos, ¿no? Por eso que ha tenido tantas, tantas dificultades. Lo hace merecedor de una acusación constitucional por haber faltado gravemente a sus deberes constitucionales. Yo creo que un despropósito total. Hay un problema de foco también pensando en que organismos internacionales, expertos en Chile y en el mundo, dicen que lo más importante es que los niños puedan volver lo antes posible. La brecha que se está generando, no solo en términos de aprendizaje, el daño en salud mental, la socialización, o sea, hay muchos otros temas que van encadenados a que los niños no puedan asistir presencialmente a su colegio. Sí, y hay actores incluso chilenos como la Defensora de la Niñez o el Colmed, Mm. que no son precisamente afines, afines al gobierno, que han insistido en eso, ¿no? Es muy extraña cómo se dio este debate en Chile. En todos los países del mundo en general fue una prioridad, gobierno, oposición, derecho, centro, izquierda, de que los niños volvieran a clase lo antes posible.
En Chile esto se leyó de modo político, algún día habrá que investigar por qué. Ya estamos en 1 año y medio y uno puede pensar que hay muchos niños que han haber pasado 2 años sin ir al colegio. La catástrofe educacional a largo plazo, que eso para los más vulnerables no tiene nombre, va a tomar décadas recuperarlo. Es una tragedia y es una tragedia cuyos costos no van a pagar los que no quieren que los niños vayan a clase. Yo creo que esto va a ser recordado como una de las grandes tragedias pedagógicas en Chile, sin ninguna duda. Daniel, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Tenga una muy buena Mucha, semana. muchas gracias, Bárbara, a ti por la invitación, feliz y que estén todos muy bien. Ya, muchas gracias. Estuvimos conversando con el director del Centro de Estudios e Investigación Social, Signos, e integrante del Cuerpo de Investigadores de Polis, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes. Vamos a seguir conversando con él, por supuesto, a medida que vaya ocurriendo nuevas cosas, nuevas novedades en la Convención Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos. Sigan junto a nosotros en emol.com.